por venir. Hoy tenemos el placer de tener como expositor a Matías Ilivisky, que es un hombre de la casa, de la Universidad de SEMA. Matías es Managing Director del Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre. Es analista en cuestiones políticas y de relaciones internacionales, licenciado y profesor de ciencias políticas por la Universidad de Buenos Aires, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido 2 becas de CONICET para realizar su estudio de doctorado. Ha tenido becas de movilidad, eventos académicos y ha sido investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Estoy resumiendo porque si no, como digo siempre, tenemos la suerte acá de contar con expositores de mucha trayectoria y no quiero que se nos vaya muy largo el tema con la presentación. Ha presentado trabajos en diversas reuniones académicas y journals y es autor del libro del mal radical a la banalidad del mal, concepciones de lo maligno en la teoría política de Hannah Arendt. Y hoy nos va a hablar de este tema pero constante. Así que Matías, muchas gracias por haber aceptado venir a compartir con nosotros en el seminario. Así que ahí te escuchamos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, tanto por la invitación a participar del ciclo de seminarios de Historia y Libertad, como por la presentación. Como les comentaba Alejandro, bueno, es un gusto compartir esto con ustedes en el marco de este ciclo de seminarios, que es uno de los ciclos de seminarios y conferencias que realizamos dentro de este centro de investigación, el Centro Friedman Hayek para el Estudio de una Sociedad Libre, que dirige el doctor Edgardo Zablonsky. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de poder compartir, básicamente, como decía el título que recordaba Una, Alejandro recién, sí. una cosita, una interrupción que siempre hago y que me olvido. O sea, interrupciones siempre hago, pero no es no es la interrupción, sino la aclaración. Matías va a hablar un rato para los nuevos. Siempre la sugerencia es que si tienen preguntas o dudas, eh, las guardan, las anotan ahí en un papel en el teléfono, donde sea, o en su mente, y luego sí la escriben en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas, y vamos a tratar de leer y de contestar la mayoría que se pueda. Pero digo, que lo hagan al final, porque si no muchas veces la gente escribe muy al principio y luego van escribiendo otros y las tapan, y además a veces aparecen como distractivas del que va hablando. Así que si por favor pueden hacer eso, eh, es bienvenido. Así que perdón, Matías, adelante. Perfecto, gracias Alejandro por la aclaración, siempre viene muy bien. Así que bueno, vamos entonces a, a meternos un poco en el tema. La idea de la presentación es hacer un breve recorrido cronológico desde los inicios de la gestión de Vladimir Putin en el poder en Rusia hasta el día de hoy. Son aproximadamente 25 años, ¿no? Un cuarto de siglo. Y la idea es esto, ¿no? Recorrer estos hitos, porque en este cuarto de siglo de él en el poder ha habido un cambio que, bueno, simplemente para adelantar un poco, es un cambio que entiendo que se registra en los primeros años de su mandato, y una vez que se registra ya lo que sucede en ese cambio de la política exterior, que igual tiene muchísima relación con la política interna, como él maneja la política interna en Rusia. Lo único que va a hacer ya no es cambiar, sino acrecentarse, incrementarse o radicalizarse, ¿no? Este giro hacia tendencias más rígidas, más doctrinarias, más ideológicas, más nacionalistas y más expansionistas. Esto es a lo que apuntaba con radicalización en el título de la presentación. Así que bueno, va a haber un montón más que nada de imágenes, de referencias a fuentes, sobre todo fuentes periodísticas. Trato de usar diferentes fuentes, si bien todas comparten más o menos una cierta ideología particular, en general crítica hacia la política exterior de Vladimir Putin, pero van a ver que hay muchas imágenes, infografías y referencias a fuentes de prensa como soporte de la presentación.
Así que bueno, comencemos entonces con esta presentación. Básicamente este es el título y acá lo tenemos en uno de los tantos discursos. A él, creo que todos sabemos, le gusta mucho, ¿no? Ser orador y presentar eventos y su perspectiva, ¿sí? Sobre la política, la historia, las relaciones exteriores y demás. Con más o con menos nivel de acierto, eso está en nosotros evaluar. Bien. Para arrancar, casi con una cosa medio chistosa, está esta banda argentina que se llama Conociendo Rusia, y a mí siempre me llamó la atención el título, digamos, ¿por qué? Pensé que tenía algo que ver con el Mundial de Rusia del 2018 y no tiene más que ver con el apodo hacia su cantante y demás. Pero uso este nombre de esta banda argentina porque creo que desde los hechos que comienzan el 24 de febrero de 2022, básicamente la invasión rusa a Ucrania por completo, eh, creo que el mundo está o conociendo o reconociendo nuevamente a la Rusia de Putin, por lo menos, ¿no? Quisiera aclarar eso también, que todos estamos esperando eventualmente un recambio en la dirigencia y tener otro tipo de Rusia en el mundo. Acá hay un breve diagrama con un recorrido sobre él. Básicamente en gris están los periodos en que él fue primer ministro y en naranja los periodos en los cuales él ocupa el cargo que tiene hasta la actualidad, que es presidente de Rusia, ¿no? Entre el 75 y el 90, él es un enviado del servicio secreto soviético, la famosa KGB, a Alemania del Este, a Dresden, que son sus años formativos. Eh, Muchos expertos en la biografía de él cuentan que, bueno, haber visto, él, fíjense que está hasta 1990, justamente cae el muro de Berlín en el 89 y se reunifica Alemania comunista capitalista en el 90, la Wiedervereinigung alemana. Bueno, justamente Putin ve desde Dresden las protestas contra la Unión Soviética y eso lo va a marcar mucho. Y esto va a tener mucha influencia en ciertas declaraciones que va a volver a hacer desde la presidencia públicamente a partir del año 2005. En el 91 entonces cae formalmente la Unión Soviética, si bien viene desgastándose ya desde los años 70, por lo menos incluso 60 en adelante. Primero va a trabajar en la alcaldía de San Petersburgo, va a tener un diferendo eventualmente con el alcalde y a partir del año 96 va a pasar a ser parte del círculo, si se quiere, íntimo, cercano del entonces presidente Boris Yeltsin, ¿no? El primer presidente de Rusia una vez caída la Unión Soviética. A los pocos años, él tiene un ascenso meteórico, ¿no? Fíjense que él se suma al círculo secreto o íntimo de Yeltsin en el 96, obviamente tiene que tener una conexión muy directa para llegar a ese lugar. Y hay ciertos paralelismos entre Rusia y Argentina y entre la trayectoria de Putin y ciertos dirigentes argentinos. Los años 90 en Rusia son muy caóticos, obviamente con la caída del comunismo, la transición al capitalismo, en teoría la democracia. Es una transición muy desordenada, caótica, y es una transición en la cual hay una gran confusión, una caída en ciertos niveles de estándar de vida de la población rusa, que bueno, tenía ciertas cosas a las cuales no estaba acostumbrada, ¿no? Vivían un régimen completamente diferente. Eh, y Putin va a capitalizar mucho esto, tanto el caos sociopolítico de los años 90 en Rusia, como las crisis económicas que se van a dar en estos años, sobre todo una gran crisis en el año 98. Fíjense que justamente en este año aquí aparece, él es consagrado como cabeza de su otrora empleador, la ex KGB, que pasa a ser el Servicio de Inteligencia Exterior, FSB, y al año siguiente, ya en el 99, Yeltsin está muy mal de salud y la situación socioeconómica y política está muy deteriorada en Rusia, y Yeltsin ya está viendo la salida del poder. Em, Putin en ese momento es, si se quiere, un primer ministro interino. Yeltsin lo nombra hacia el final del 31 de diciembre del 99 a la noche como presidente interino. En todo este momento, Putin capitaliza mucho la carta de hombre duro, que es la imagen que más va a utilizar en toda su administración hasta el día de hoy, en este momento contra Chechenia, que es una república rusa en la zona del Cáucaso, de mayoría de población musulmana, que buscaba independizarse de Rusia. Yeltsin entonces, como les decía, renuncia en este cambio de milenio, de siglo, entre el 99 y el 2000 a la presidencia formalmente, y lo elige a Putin, en parte se dice porque
hacen un pacto interno para que Putin no lo investigue por corrupción y otros delitos. Apenas es electo presidente formalmente ya en el 2000, va a empezar, como aparece acá, a combatir a los medios de prensa independientes. Por supuesto que, como aparece acá la palabra oligarchs, hay muchos monopolios o muchos oligopolios en esta economía bastante volátil y bastante dinámica para el buen y el mal sentido que es la Rusia de los 90. Y Putin va a tratar desde el vamos de intentar controlar el discurso, controlar la seguridad y eventualmente ir acrecentando el poder. En el año 2004 hay una toma de rehenes en una escuela en la localidad de Beslan, lo que aparece ahí. Putin organiza una represalia brutal para tomar la escuela y mueren, como aparece ahí, más de 330 personas, incluyendo los niños. Y esto a Putin le permite tomar si se quiere, un discurso de mano dura y de represión interna mucho más grande. Va a reestructurar el poder y limitar muchísimo el poder de la Cámara de Diputados, la Duma rusa, y va a anular la elección directa que tiene cada provincia a sus gobernadores. ¿Sí? Ahora los gobernadores los va a pasar a elegir él. En solo 4 años ya elimina el federalismo interno, ¿no? Rusia se llama oficialmente Federación Rusa, pero las provincias dejan de tener la autonomía para elegir gobernadores solo el 4.º año formal de su mandato. En el 2008 él se tiene que ir, ya no puede ser vuelto a reelegir, es reelecto en el 2004, y deja como primer ministro a alguien muy cercano a él, que es Dmitry Medvedev, pero él no se aleja del poder, él toma el segundo cargo del poder ejecutivo en Rusia, el primer ministro, y básicamente está esos 4 años entre el 2008 y el 2012, si se quiere, soplándole en la nuca muy de cerca a Medvedev. Y bueno, hay elecciones en el 2011, son muy disputadas, la oposición sale a la calle, hay protestas y demás, Occidente es muy crítico, obviamente Putin vuelve a ser electo presidente en el 2012, en el 2014 aparece ahí su primera invasión a Ucrania, la anexión de Crimea, en el 2015 va a intervenir en Siria, voy a tomar esto más adelante en la presentación, es vuelto a reelegir en el 2018, y ese es el mandato que dura hasta la actualidad. Los mandatos se extienden de 4 a 6 años. Hay reelecciones y bueno, ha vuelto a hacer más reformas. Esto es otra línea de tiempo que acá aparece más clara, ¿no? Tiene un mandato como primer ministro entre el 99 y el 2000, 2000 a 2008 presidente, 2008 a 2012 vuelve a ser primer ministro y del 2012 hasta la actualidad sigue siendo presidente. Aquí tenemos los resultados de la última elección presidencial de Rusia, esta que lo consagra nuevamente presidente su reelección en el 2018. Fíjense que llega con un porcentaje mayor a 3/4 partes de los que han votado, ¿no? Habiendo escrutado casi el 100% de las boletas. Esto, bueno, da una idea de que realmente, digamos, es muy poco creíble, ¿no? Este tipo de mayorías en las democracias realmente pluralistas, abiertas, con lo cual hay un gran margen mínimo de duda, por supuesto, de cuestionamiento hacia la legitimidad y la veracidad de este tipo de resultados, ¿no? Digamos, claramente han sido manipulados. Además de todas las restricciones que existen a los otros partidos políticos, a los medios de información independiente y a las movilizaciones de la sociedad civil como tal para operar independientemente en Rusia. Como si esto no fuera poco, en 2020 hace un referéndum que le permite ser presidente hasta el 2036. Lo vemos acá muy feliz firmando esta ley en abril de 2021, ahí en plena pandemia. Bueno, Putin este año tiene 70 años, así que bueno, hasta sus 83 años puede ser presidente y si lo necesita va a seguir siéndolo. Todo esto tiene mucho que ver no solo con una obsesión por el poder, si se quiere megalomaníaca, sino también por lo mismo que Yeltsin le cede el poder a Putin, ¿no? Garantizarse, evitar ser perseguido si se deja el cargo. De hecho, sabemos que en la actualidad existen ya procesos desde la Corte Penal Internacional, ¿no? Con sede en Holanda, para llevarlo allí y juzgarlo por los crímenes de guerra que está realizando Rusia en Ucrania. Solo con el mandato de 2024, que concluye en 2024, sin contar esta chance de llegar a 2036, Putin ya es el segundo líder que más ha perdurado en el cargo en la historia de Rusia y la Unión Soviética en los últimos 100 años. ¿Sí? El único que le sigue ganando hasta el momento es Stalin. Si llega, obviamente, hasta el 2036,
y demás, va a desplazar al hombre de hierro de la Unión Soviética también, que creemos que es un sueño interno que debe tener también, ¿no? Acá tienen esta comparación, ya ha durado más que Leonid Brezhnev, Nikita Khrushchev, obviamente que Yeltsin, que Gorbachev, ¿sí? Y líderes que han durado menos tiempo. Hay acá algo que se puede cuestionar respecto a Lenin, pero lo voy a omitir porque nos podemos derivar en un montón de temas por la tangente Mm. y no llego a hacer la presentación como quiero. Acá está asumiendo formalmente la presidencia Putin. Él asume el 7 de mayo de 2020, si bien ya había sido designado por Yeltsin, como yo les decía, en este renuncia que hace Yeltsin el 31 de diciembre del 99. Pero como veíamos hace un rato, él ya está dirigiendo el servicio secreto ruso en 1998, ¿no? Por eso yo digo, está hace 25 años en el poder en Rusia. Acá hay un artículo de Radio Free Europe y Radio La Libertad, son dos medios, si se quiere, prooccidentales para el este de Europa, que estaban muy vigentes en la época de la Unión Soviética y que hoy por hoy obviamente son abiertamente críticos del régimen de Putin. Y está este artículo justamente de esta masacre que yo les contaba en la escuela de Beslan en el 2004, que es la que a él le sirve para, como yo les comentaba, básicamente aniquilar cualquier poder de la Cámara de Diputados, es decir, uno de los tres principales poderes republicanos, el legislativo junto con el ejecutivo y el judicial, y eliminar el hecho de que cada estado, cada provincia en Rusia pueda elegir directamente a su gobernador, ¿no? Esto fíjense que es del 2004, voy a volver a este tema en breve, pero ya desde 4 años en su presidencia ya elimina la federalización propia de la Federación Rusa. También empieza a haber gran cantidad de periodistas asesinados. Esta es una página que se llama el Comité para la Protección de los Periodistas. Esto es del año 2009. Y tenemos acá estadísticas hasta el año 2017. Aproximadamente desde el régimen de Putin en adelante mueren entre 1 y 3 periodistas por año, además de todos los periodistas que son amenazados y demás. La fuente también sigue siendo esta Comisión para la Protección del Periodismo. Así que tenemos un silenciamiento de poderes políticos, de poderes mediáticos y también de la sociedad civil desde muy temprano en su mandato. Entonces, básicamente es de dónde proviene el apoyo a Putin. Uso acá una frase de Bill Clinton, no tiene nada que ver con Putin, todo lo contrario, pero es una frase muy conocida de la primera campaña política de Clinton, en la cual le gana la presidencia a George Bush Sr., ¿no? George H.W. Bush, que básicamente Estados Unidos, esto es el año 92, venía victorioso, ¿no? De la implosión de la Unión Soviética, focaliza su campaña en la performance económica y bueno, vuelve el Partido Demócrata a la Casa Blanca luego de 12 años entre las dos administraciones de Reagan y la administración de Bush Sr. La clave entonces para entender el apoyo, sobre todo interno, a Putin es la performance económica de Rusia, que a su vez en los primeros años de sus dos primeros periodos presidenciales, 2000 a 2008, perdón, y esa performance a su vez no puede ser desligada del auge de las commodities, sobre todo el precio de los hidrocarburos, ¿sí? Así como nuestro país está fuertemente asentado en la exportación de productos agrícolas y commodities agrícolas, ¿no? Las hojas sobre todo. Putin basa el éxito económico de sus primeras dos gestiones presidenciales en el boom del precio de los hidrocarburos, el gas y el petróleo. Acá tenemos una de las infografías que uso, la fuente es el Fondo Monetario. En azul vemos el porcentaje del PBI, del Producto Bruto Interno de Rusia, como porcentaje del PBI total. Y en rojo el PBI per cápita en Rusia, entre el 95 y 2020. Vemos que justo en el 98 está esta gran crisis financiera, la crisis del rublo, la moneda rusa. Son los últimos años de Yeltsin. Y fíjense, en el 99 al 2007-2008, que tenemos la otra también gran crisis financiera global en el 2008, tanto el PBI per cápita en Rusia como el porcentaje, esto es todavía más importante, el porcentaje a nivel global geopolítico, el porcentaje del PBI ruso como porcentaje del PBI global no paran de crecer, ambos, ¿sí? A partir de la crisis financiera del 2008 esto se empieza a frenar,
y entre el 2008 y el 2012 se estabiliza, vuelve a crecer un poco más paulatinamente el PBI per cápita. Acuérdense, de vuelta Putin tiene una ayuda celestial, 2008 al 2012. Recuerden que son los años que él ya no puede ser presidente, ¿no? Que es primer ministro y que pone, a, si se quiere, su títere en parte Medvedev en el poder. Vuelve a tomar el puesto en el 2012 y fíjense que el PBI per cápita vuelve a subir, ¿sí? Ahí, si se quiere, podríamos hacer la analogía maradoniana de la mano de Dios acompañando a Vladimir Putin en Rusia a nivel interno, pero del 2012 en adelante vemos que hay un decrecimiento de la importancia global de la economía rusa en azul. ¿Sí? Entre el 2012 y el 2020, el porcentaje del PBI ruso como porcentaje del PBI global decrece y está casi en los niveles del 98. ¿Sí? Así que acá ya hay un desacople, pero los 8 años de su presidencia van en paralelo a esta fuerte tendencia alcista de la economía rusa. Acá lo tengo en otro gráfico también, fíjense, 98 crisis financiera, asume Putin entre el 99 y el 2000, un gran crecimiento. Hay un crecimiento con Medvedev y sigue creciendo más con Putin después del 2012 en adelante. Tengo acá esta estadística de los precios del petróleo. Yo les decía que Rusia está fuertemente orientada a su economía a la exportación de petróleo y de gas natural. Fíjense el precio del petróleo, como los años de Putin, recordemos su primer mandato, 2000, 2008. Fíjense cómo entre el 98 y el 2000, donde empieza este cuadro, hay una cierta estabilidad. Del 2000 al 2008 sube dramáticamente el precio del petróleo, ¿sí? Su primer mandato. Crisis del 2008 baja, vuelve a subir al 2012, al 2014, y ahí hay ciertas turbulencias. Está la primera invasión rusa a Ucrania, ¿no? La ocupación de Crimea y las provincias del este ucranianas, Donbass y Lugansk. Entonces ahí hay otros factores hacen que bueno, el petróleo empieza a oscilar, baja, sube, baja, sube. Año 2020, todos sabemos lo que pasa, la pandemia, vuelve a repuntar el precio hacia 2022. Entonces fíjense los primeros 8 años, que es donde Putin cimenta su control de Rusia, realmente la economía y el precio de las commodities, en este caso el petróleo, lo acompaña. Acá realizo también un paralelo con el precio del gas natural en Europa. Europa es el principal consumidor de gas natural ruso. De hecho, seguro recuerden, después del accidente en la central de energía nuclear de Fukushima, ¿no? Ocurre este tsunami, terremoto. Angela Merkel decide hacer lo que se llama la Energiewende, del cambio energético, y dejar de tener parte de su suministro eléctrico de energía nuclear y pasar a suplantar eso, ese suministro energético, con sobre todo gas natural ruso. Bueno, las consecuencias de realmente enriquecer las arcas de Putin hoy lamentablemente están a la vista. Pero fíjense, ¿no? La evolución de los precios en verde, el precio del petróleo, con la crisis de la invasión rusa a Ucrania en 2022, fíjense cómo se dispara el precio del gas natural en Europa. ¿Sí? También vemos cómo crece en el 2006, por ejemplo, grandes picos de crecimiento dentro incluso del final o promediando el segundo periodo presidencial de Putin. Todo esto para explicar que realmente crecieron mucho las arcas de Rusia. Putin hace crecer mucho las reservas internacionales de divisas internacionales de Rusia. Fíjense el porcentaje, esto es una fuente de la BBC, el porcentaje de rusos viviendo bajo la línea de pobreza. En el año 92 apenas caía la Unión Soviética, casi un 35%. Esto vuelve a subir después de la crisis del rublo del 98, y ya hacia el año 2001, ¿no? Putin logra consolidar esto. Veíamos que subía mucho el crecimiento del PBI ruso y que sube mucho el precio del petróleo y el gas natural. Fíjense cómo baja, ¿no? 2010, 2013 sube un poco, 2014 si se quiere, con la invasión de vuelta, la primera invasión rusa a Ucrania, pero ha habido un drástico descenso del nivel de pobreza en estos años que mide acá esta infografía, del casi 35 al 13, ¿no? Un descenso del 20% explica gran parte del apoyo popular a Putin, tanto de las clases medias como altas y en parte bajas. Fíjense esto para ilustrar la expansión de IKEA, ¿no? Esta gran empresa que vende muebles y demás. Fíjense esta empresa sueca, el año 2000, un solo local en Moscú. Fíjense la cantidad de locales que tienen en el 2018, ¿no? Una gran expansión del poder adquisitivo en Rusia, de la clase media, yo decía en parte de la clase baja, y obviamente hay un gran sector de clase alta que directamente es el jet set, va incluso a vivir en Europa. Está este multimillonario que es cercano a Putin, Roman Abramovich, que compra el club deportivo Chelsea y demás. Muchos de esos bienes van a ser embargados luego de esta invasión más reciente de Rusia a Ucrania en el 2022, pero
lo que explica realmente el crecimiento y la consolidación de la figura de Putin a nivel interno, como decía la frase de Bill Clinton, es la performance económica, que de vuelta no tiene mucho relacionado a la gestión de Putin en sí, sino al alza providencial del precio de las commodities, si bien obviamente, como yo les decía, sí hay ciertas otras cosas de gestión que realiza como incrementar sus reservas de moneda extranjera para tratar de tener más autonomía financiera internacional. Bien, acá el último infografía de esta parte de la presentación, el crecimiento del gasto del PBI ruso en armamento, en poderío militar. Sí, Putin, a medida que esto pasa, está en azul. Fíjense, esto se incrementa hasta el 2003, vuelve a crecer hasta el 2010, y él vuelve al poder, acuérdense, en el 2012, sigue ahí hasta la actualidad en el Kremlin. Fíjense cómo del 2012 al 2016, que llega esta infografía, esta también es de la BBC, crece muchísimo. Estados Unidos en rojo, sube y baja. Los años de Bush y de Obama vemos que crece al inicio de la gestión de Obama. Y la Unión Europea en gris abajo en decrecimiento, ¿sí? Entonces, hasta esta invasión, la segunda parte, si se quiere, o la segunda invasión rusa a Ucrania en el 2022, Putin había logrado hacer uno de sus metas, que es reconstruir tanto la imagen como en cierta medida el armamiento, el poderío militar ruso, ¿sí? Que era una de sus metas, reconstruir realmente el peso, recuperar el peso que la Unión Soviética obviamente al disolverse pierde, y Rusia en los 90 obviamente también pierde, ¿no? Esto entonces es alguna de las cosas que nos sirven para entender el contexto en el cual él va a diseñar. Acá uso un libro para hacer la transición a esta otra etapa de mi presentación, la política exterior de Rusia, ¿no? Dice, acá aparece cambio y continuidad de la identidad nacional. Está aquí con su ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, Lavrov, es muy conocido, su ministro también de Defensa, Shoigu. Son básicamente las dos grandes brazos de Putin a nivel externo. Yo les decía, Putin formalmente presidente en el 2000, ya interinamente es primer ministro en el 99, interinamente en el 2000 cuando Yeltsin renuncia. Hay un momento muy, acá parece gracioso en ese momento, que es cuando se reúne con el flamante presidente Bush, que asume en 2001, este es Bush Jr., ¿no? George W. Bush. Bush tiene una frase muy llamativa que es, esto es el año 2001, Bush dice que él ve el alma de Putin, ¿sí? No sabemos qué quiso decir con eso, pero bueno, acá es donde empiezo a hablar de la etapa en la cual Putin está más cerca de Occidente, ¿sí? O sea, Eso, Putin, perdón, sí, una breve pregunta. ¿Eso es antes de del ataque a las torres o es posterior? está perfecta la pregunta, Alejandro. Gracias. Esto es antes, ¿sí? Antes del ataque, Putin ya quiere estar muy cerca de Bush, básicamente para plantearse ante el mundo como el otro superpoder necesario, ¿no? Hoy por hoy es muy difícil conceptualizar esto, porque hoy por hoy el otro superpoder es claramente China, ¿no? Pero bueno, hasta hace 22 años atrás, China no tenía el poderío, ¿no? Económico y geopolítico militar que tiene hoy. Y Putin quiere volver a la situación de la Guerra Fría, en una situación más distendida, ¿no? Son las dos superpotencias, siguen siendo las dos superpotencias nucleares, ¿no? El armamento más letal que existe, incluso hoy. Pero Putin quiere desde el vamos recuperar esto, y ve que Bush puede ser, Bush Jr., un aliado en este sentido. Digamos, tienen esta aproximación. Acá tengo otra foto de otra cumbre muy posterior, en la cumbre de países de la cuenca del Pacífico, de la PEC, que están vestidos con trajes más tradicionales de ese bloque regional, pero había como una especie de lo que hoy se llamaría un bromance, ¿no? Un acercamiento, si se quiere, entre ellos dos, que es una estrategia muy propia de Putin. Él respeta mucho yo decía, la mano dura, la masculinidad, la verticalidad, el decisionismo, el ejecutivismo. Su primer presidente con el cual interactúa de Estados Unidos es Bill Clinton, que tiene otra estrategia geopolítica diferente a la de Bush, claramente hay una sintonía más grande, y aparte casi que asumen formalmente con muy poca diferencia de tiempo. Yo hacía alusión a esta frase de que Bush dice que vio el alma de Putin en el 2001. Bueno, tenemos esta frase que dice el actual presidente estadounidense Biden, dice que le dice a Putin una vez, no creo que tengas un alma, y Putin le responde, bueno, nos entendemos bien, ¿no? Como vos tampoco, ¿no? Digamos, estas son las relaciones hoy, ¿no? Si hacemos fast forward 20, 21 años más tarde.
Acá volvemos al año 2001. Acá está la pregunta que vos hacías, Alejandro, el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre del 2001. Ya vemos que Putin quiere aproximarse a Occidente, quiere estar como a la par con Estados Unidos. Putin viaja a Nueva York en noviembre. De hecho, Putin es uno de los primeros, si no el primer jefe de Estado en llamar a Bush para ofrecerle sus condolencias y su solidaridad frente a la masacre. Acá está con el alcalde en ese momento de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien después va a ser el abogado de Trump, entre otras cosas. Y tengo acá una frase que Putin anota en, en el memorial de los atentados a las torres. Dice, bueno, porque realmente hay que leerlas, esto es Putin en el 2001. Admiro el coraje de los neoyorquinos, la gran ciudad y la gran nación estadounidense vencerán, ¿no? La gran ciudad y la gran nación estadounidense vencerán. Claramente hay, además de la admiración hacia Estados Unidos de Putin en ese momento, una solidaridad, y Putin quiere usar, yo les decía, la carta fuerte de Putin es la seguridad siempre, más allá de que el auge del petróleo y el gas natural, el precio lo ayuda. Putin utiliza el tema del terrorismo ya antes del atentado a las Torres Gemelas para empezar a eliminar la oposición interna, en Chechenia, pero también fuera de la misma, ¿no? Contra ciertos periodistas, ciertos políticos de oposición y demás. Y por supuesto que tiene también el mismo. Rusia es el país más grande del mundo, ¿no? Tiene creo que 11 zonas horarias, es una potencia euroasiática, si bien la mayor parte territorial está en el Asia de Rusia. El fuerte económico, social, cultural, político de Rusia está en la parte europea o del oeste de los Urales, pero Rusia está muy cerca geográficamente de Pakistán, de Afganistán, de Asia Central. También quiere un foco estable en Medio Oriente. Está en esta zona del Cáucaso, que hay mucho radicalismo y terrorismo. Entonces, cree que hay gran potencial de cooperación y de sintonía entre Estados Unidos y su país, y de hecho, el atentado de las Torres Gemelas para él es la oportunidad para decirle a Bush, acá estoy yo estoy mucho más cerca de Medio Oriente que vos, me preocupa el terrorismo tanto como vos, podés utilizarme, ayudémonos mutuamente. ¿Sí? Bien, esto no sucede como él quiere. ¿Sí? O sea, la primera reacción de Estados Unidos frente a los ataques es invadir Afganistán, que en ese momento estaba dominada por los talibanes, que albergaban a Al-Qaeda, que es la red terrorista liderada por Bin Laden que organiza estos atentados, como todos recordamos. Rusia facilita cierto traslado de tropas y de suministros de esta operación, pero no es un aliado a la par, que es lo que él quería de Estados Unidos. No es una nación indispensable, si se quiere. Y eh, al año siguiente de esa operación está esta operación, que es la invasión de Estados Unidos a Irak, que como ustedes recuerdan no tiene el nivel de consenso, ¿no? Si la invasión estadounidense a Afganistán para sacar a los talibanes y sacar a Al-Qaeda tuvo un consenso universal, porque era claro que Al-Qaeda había tenido refugio por parte de los talibanes para entrenarse y concentrar recursos allí, la invasión de 2003 de Estados Unidos a Irak para derrocar a Saddam Hussein con el pretexto que tenía armas de destrucción masiva que nunca existieron, comprobado por inspecciones internacionales. Esto básicamente asusta y es un shock a Putin. Digo asusta en sentido metafórico porque debe ser difícil asustarlo, pero ve que su intento de ponerse a la par de Estados Unidos no solo es desplazado, sino que Estados Unidos, si lo desea, con determinadas administraciones, actúa por sí mismo. Y esta operación en particular va a ser, como aparece acá, que él adopte una nueva estrategia de política exterior. ¿Sí? Este es el shock en el cual va a cambiar y a partir de acá su estrategia va a virar y se va a alejar progresivamente, pero constantemente, cada vez más y más y más de Occidente. Acá tengo una nota del New York Times del 2003. Francia y Rusia listas para usar el veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra la guerra de Irak, ¿no? Bush quiso tener una cierta legitimidad de Naciones Unidas, como la obtuvo para la invasión de Afganistán. No solo Rusia, ¿no? Tenemos a un país bastante occidental como Francia, en ese momento liderada por Jacques Chirac, que es del partido golista, ¿no? No es un partido, si se quiere, de ultraizquierda. Y realmente no tenía mucho consenso internacional la invasión de Bush a Irak en el 2003. Y este es el momento en el cual hay un quiebre. Y a partir de acá va a haber un gran distanciamiento, que va a ser una radicalización constante, progresiva y en los últimos años cada vez más y más radicalizada, más extremista de la política exterior de Putin. ¿Sí? 2 años después de esta acción en Irak va a tener esta expresión que es bastante paradójica, ¿no? Dice, fíjense, la caída
de la Unión Soviética fue la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Uno tendría ganas de decirle, bueno, se estaría olvidando de Auschwitz, de Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Tiene una cierta amnesia selectiva Putin con esta frase, yo le podría decir bastantes otras, pero fíjense, esto ilustra mucho, 2005, ¿sí? Es un discurso que es inicialmente para el público interno, pero sabemos que todo tiene dos caras. Es para ilustrar realmente, quiere decir, acá ya fue, ¿no?, reelecto en el 2004, él quiere decir, acuérdense del caos de los 90, acuérdense de lo que pasó, acuérdense de lo débil que estaba nuestro país y valórenme, ¿sí? Valórenme porque yo soy el que controla la situación. Acuérdense que estos años son los que crece el PBI ruso, baja la pobreza, yo soy el que está dándoles estabilidad, el que está haciendo que Rusia vuelva a estar sólida. Entonces, esto ya se nota el quiebre, ¿no? Y se nota realmente un discurso, como bien sabes, Alejandro, por historiador, revisionista histórico, ¿no? O sea, realmente decir esto es legitimar la Unión Soviética, ¿no? O sea, y bueno, todo lo que eso implica en el año 2005, ¿no? A solo 14 años de que haya caído, ¿no? Digamos, todos sabemos realmente el nivel de represión de las libertades civiles, sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas que tiene cualquier tipo de dictadura, en este caso la dictadura comunista soviética, y lo que ha causado entre el 1917 y 1991 cuando cae. Realmente es muy fuerte este discurso, ¿sí? Y por eso me parece algo muy significativo reparar en él. Y esto también, hay ciertos patrones que se mantienen, ¿no? Yo les decía, esto lo dice en el 2005. Fíjense que lo vuelve a decir en el 2021. ¿Sí? Eh, hay una perspectiva de la visión del largo plazo que Putin tiene, busca recuperar para legitimarse a sí mismo y ponerse en la seguidilla de los grandes hombres y Catalina la Grande, mujeres fuertes de la historia imperial rusa, y la Unión Soviética parece el periodo de máxima expansión de la Rusia moderna. Entonces, todo esto es muy importante porque para él le permite internamente, al menos, legitimar las operaciones que ha realizado en los países vecinos como la invasión a Ucrania, ¿sí? Pero fíjense, a veces voy y vuelvo en el tiempo porque realmente mantiene su línea de pensamiento, ¿no? Hizo este cambio, lo dice en el 2005, lo sigue manteniendo 16 años después. Había dicho entonces esta frase en el 2005. En el 2007, 2005 yo les dije que era un discurso interno al pueblo ruso. 2007 Putin viaja al evento de defensa, seguridad y relaciones internacionales de más prestigio en el mundo, que es la Conferencia de Seguridad de Múnich. Este evento es atendido por presidentes, primeros ministros, cancilleres, ¿no?, ministros de defensa, relaciones exteriores, periodistas, académicos, etc. Es un evento de altísimo nivel internacional, ¿sí? Así como el Foro Económico Global de Davos, ¿no?, concentra, si se quiere, la élite económica y política global. Este evento concentra la élite de relaciones internacionales global, sobre todo occidental, ¿sí? En este evento, Putin se planta ya frente a Occidente formalmente, fíjense, ahí está con un gesto, si se quiere, al monitorio, y dice, bueno, ¿no? Y este es un artículo, ¿no?, de ya 15 años posterior, pero acá está un poco otra foto de él hablando, fíjense que está en primera fila Merkel sentada escuchándolo, y asisten además congresistas, es muy común que asistan diputados, senadores de otros países, incluyendo Estados Unidos, está explicando su visión de la historia. Tengo este extracto del discurso de Wikipedia, dice, bueno, critica directamente a Estados Unidos, ¿no? Dice, Estados Unidos quiere imponer sus reglas y su voluntad a otros países, es un modelo unipolar, ¿no? Esto está criticando mucho la invasión estadounidense a Irak del 2003, ¿no? Critica a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la que ve como innecesariamente expansionista. Critica a la ley internacional, ¿no? Esto en la teoría de relaciones internacionales diríamos que Putin es un realista y está criticando la visión liberal o institucionalista, ¿no? Para él, básicamente, el derecho, las instituciones no son la gran cosa. Si bien dice las Naciones Unidas es la única que debería autorizar el uso de la fuerza y no es lo que ha sucedido en Irak. Y ratifica, este es el último bullet point, el derecho de su país a hacer una política exterior independiente, ¿sí?, como una gran potencia. Este es el discurso que él les dice en la cara, literalmente, en el mismo salón, a los líderes de Occidente, y acá ya
tendrían las élites occidentales, esto es muy fácil hacer historia contrafáctica para atrás, ¿no? Pero tendrían que haberse prendido las alarmas, las lucecitas de alarma, diciendo, esto no pinta muy bien, ¿no? Y no va a tardar mucho en haber consecuencias, ¿no? Esto es febrero del 2007. Acá tengo una referencia actual. Alberto Fernández, días antes de la invasión rusa a Ucrania el año pasado, viaja y se junta con Putin y está acá en el avión con Kicillof leyendo este discurso, ¿no? Justamente acá, como dice el titular, para ratificar esta visión. Bien, solamente para hacer elementos para traerlo a relación con nuestra realidad también aquí en Argentina. Entonces yo les decía, este discurso es de febrero del 2007. Abril del 2008, marzo del 2008, hay una cumbre en Bucarest, la capital de Rumania, de la OTAN. Bush es su último año en la presidencia de Estados Unidos y él dice, hay que ampliar la OTAN y hay que incluir a Georgia, ex República Soviética, justamente donde nace Stalin, y a Ucrania en la OTAN. Y como aparece acá, esto es del diario El País de España, Francia y Alemania, en ese momento estaba Merkel ya como primer ministro, le dicen, no lo incluyamos porque es un riesgo y vamos a enojar a Putin, ¿sí? Putin reconoce a estos países, vamos a ver ahora un poco de qué manera, como su esfera de influencia, la influencia de Rusia, entonces Francia y Alemania no quieren irritar a Putin y esto queda en la nada, ¿sí? Esta es la página oficial de la OTAN en abril. Fíjense, decisiones de la OTAN en la política de puertas abiertas, ¿sí? Bueno, acá parece que invitan a Albania y a Croacia para sumarse al bloque. Y esto es el comunicado. Dice, la OTAN le da la bienvenida a las aspiraciones de membresía de Georgia y de Ucrania. El primer párrafo dice, acuerdan que estos países serán miembros de la OTAN. Pero todo esto queda en la nada, ¿sí? Acá se puede ver en este párrafo, ¿sí? O sea, se va a hacer consultas, se va a ver cuánto progresan estas consultas de aquí a diciembre de este año, ¿sí? Acuérdense el timeline, reunión, ¿no? Esto está en este comunicado en abril del 2008, ¿sí? El mismo año, ¿sí? El mismo año, a los pocos meses de esta declaración, Putin invade Georgia, ¿sí? Esta es una nota de la BBC del 2018. Georgia es un país muy pequeño en el Cáucaso. Tiene un idioma diferente al ruso y tiene una variante del cristianismo, ¿sí? La iglesia, hay una particularidad cultural con Georgia muy interesante. Y Putin lo que hace es básicamente con un cierto pretexto que dice que, fíjense, Georgia, la principal frontera que tiene es con Rusia hacia el norte, está bordeando el Mar Negro hacia el este. em, Inventa un pretexto por el cual supuestamente el presidente georgiano había realizado operaciones militares en el sur de Rusia y básicamente envía armamentos y tropas ocultas para tomar estas dos provincias georgianas, que hasta el día de hoy son provincias separatistas de Georgia, ¿no? Abjasia y Osetia del Sur. Rusia tiene una provincia que se llama Osetia del Norte, que hay una cierta, si se quiere, relación cultural entre las dos Osetias. Así que ya a los pocos meses le dice a la OTAN, así que ustedes querían expandirse a Georgia, bueno, es casi imposible que la OTAN admita miembros que tienen conflictos territoriales latentes o no latentes, manifiestos, ¿sí? Con esto, Putin está creando nuevos conflictos congelados y básicamente con esto se garantiza que Georgia no va a entrar a la OTAN. A los pocos meses que la OTAN dice vamos a eventualmente incluir a Georgia. Lo dice, si se quiere utilizar la teoría del discurso de una manera declarativa, ¿no? Creen que diciéndolo lo harán y Putin dice, si no le mandan tanques y armamento a Georgia, Georgia no va a entrar y va a seguir estando fuera de su órbita y es lo que sucede hasta el día de hoy. Esto pasa en el 2008. No hay graves consecuencias contra Putin por esto. Están cerca también esto de los Juegos Olímpicos de verano en Beijing. Digamos, distrae mucho la atención los Juegos Olímpicos y vamos a ver que hay una cierta correlación entre grandes eventos deportivos y ciertas fechas trágicas a nivel de los países que bordean a Rusia. Justamente acá tengo una nota de esta web Euronews. Un experto georgiano dice, la anexión de Crimea del 2014, está hablando, por parte de Rusia se podría haber evitado si frente al discurso de Putin en el 2007 y si frente a la toma de territorio en Georgia en el 2008 realmente se hubiera adoptado una línea más dura frente a Putin, ¿no? Esto es lo que parece acá. Yo les decía, ¿no? Acá están las regiones separatistas, lo que sucede en agosto del 2008, que es también
Todo esto pasa en paralelo con los Juegos Olímpicos de Beijing, de verano, como maniobra distractoria. Y realmente no le hacen Occidente graves consecuencias contra Putin. Sigue siendo parte del G8, este grupo de los 7 países occidentales con el PBI más alto, y Rusia, que se le había invitado en los 90. No se le hace pagar, si se quiere, nada por este hecho. Yo les hablaba de la visión de Putin respecto a los ex países de la Unión Soviética. Una de las frases es esta, la Ruski Mir, el espacio ruso. ¿Sí? Este es un titular del diario español El Mundo, dice, bueno, el espacio ruso tiene que ser mío, no se puede expandir la OTAN, no se puede expandir China, no lo va a decir hoy porque China está financiando mucho ahí, y le da un cierto cobijo geopolítico Xi Jinping a Putin, pero realmente Putin no quiere que nadie se meta inicialmente en las ex repúblicas soviéticas y ni en cualquier país que tenga una minoría significativa de exiliados rusos, ¿no? Acá tenemos el mapa de las ex repúblicas soviéticas, las de Europa. La gran mayoría, salvo Moldavia, Belarus y Ucrania, están en la Unión Europea y en la OTAN. Después están los 3 países del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y las 5 naciones de Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Todo esto es el Near Abroad, o el exterior cercano de Rusia, en el cual Rusia no quiere que nadie tenga injerencia. Ningún otro país, ninguna otra potencia. Y el Ruski Mir, donde hay una gran diáspora rusa, donde hay personas que hablen ruso, que tengan ascendencia rusa. Putin dice que Rusia tiene derecho a meterse en los asuntos de ese país también. Fíjense que realmente es un discurso muy intervencionista y muy difícil de regular, ¿no? Porque donde haya población que hable ruso, bueno, hoy por hoy Buenos Aires está creciendo mucho, por ejemplo, su población que habla ruso, así que podría ser un argumento para justificar una invasión rusa a Ucrania. Voy a hablar esto muy rápidamente para no extenderme demasiado. En el año 2011, el dictador libio Muammar Gaddafi, acuérdense que el 2011 es el año de la primavera árabe, ¿no? Revueltas en en gran cantidad de países del Medio Oriente, del norte de África, en Egipto, ¿no? En Túnez, ¿sí? Bueno, Gaddafi, el dictador libio, iba básicamente a masacrar a Misrata, Benghazi, la segunda región más poblada de su país, que le estaba haciendo grandes protestas. Estados Unidos, Inglaterra, Francia promueven una zona inicialmente de exclusión aérea para evitar que Gaddafi haga eso. Eventualmente se expande ese mandato que le garantizan incluso Rusia y China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para destituir a Gaddafi, porque iba básicamente a masacrar a toda su población que lo estaba haciendo rebelde. Y esto Putin lo garantiza en el Consejo de Seguridad, pero acá tengo esta nota del diario El Mundo nuevamente, critica la intervención en Libia, ¿no? Para Putin esto no sirvió. La parte de la derecha en parte no es del todo incorrecto. Libia hasta el día de hoy sigue estando dividida en 2 grandes feudos, 2 grandes hombres fuertes, ¿no? O sectores del país. Hasta el día de hoy no ha logrado recomponerse y ha sido un caldo de cultivo para el Estado Islámico y el terrorismo. Así que en parte sí, ha sido la creación de un Estado fallido, pero bueno, fue realmente para evitar un genocidio, ¿sí? Pero bueno, no ha resultado bien. Y Putin este fue otro shock. Él dice, yo les permití hacer esta zona de exclusión aérea y Occidente me toma el pelo y lo ha usado este mandato de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, para destituir a Gaddafi. ¿Sí? Entonces, no le voy a permitir más que Occidente vuelva a hacer esto con el pretexto de evitar un genocidio. Em, Sin embargo, bajo las sombras, Putin va a empezar a experimentar con grupos, si se quiere, paramilitares o de mercenarios. El más conocido es uno de sus manos derechas, su anterior chef, que eventualmente logra crear este grupo Wagner, que entre otros va a empezar a entrenarse en Libia y va a alquilar sus servicios al grupo Wagner a un montón de dictadores, sobre todo africanos, para tratar de apuntalar su dominio en sus países. Fíjense cómo aparece acá, expande sus redes en África, eh, en otros países también. Y obviamente los va a utilizar y hasta el día de hoy siguen presentes en el terreno de combate en Ucrania. ¿Sí? Entonces esto es una de las consecuencias del conflicto en Libia. 2014, yo les decía, prestemos la atención a los grandes eventos deportivos. 2014 Putin organiza
los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Sochi es como su, si se quiere, complejo de Chapalmalal, ¿no? Pero de una manera más desarrollada. Es un balneario de lujo en la parte este del Mar Negro. Yo digo balneario, con lo cual es difícil imaginar los Juegos Olímpicos de Invierno, si bien ahí vemos las montañas nevadas atrás. Bueno, hay una inversión multimillonaria, gran cantidad de negociados, por supuesto, se hacen ahí en los Juegos. Los Juegos Olímpicos, o hacer los mundiales, es algo muy ligado al poder blando, ¿no? A desplegar una imagen, ¿sí? O sea, esto es febrero del 2014, ¿sí? Putin había ocupado indirectamente ciertas partes de Georgia, había criticado y empieza a mandar mercenarios a África, sigue igualmente en el G8, ¿no? Tiene una estrategia muy ambivalente y despliega grandes imágenes de poderío en estos Juegos Olímpicos de invierno. Acá está resaltado dónde está Sochi en el Mar Negro. Fíjense que si movemos la vista muy poquitito hacia el noroeste, está la península estratégica de Crimea. Crimea, digamos, hay historia de siglos sobre esto. Básicamente Nikita Khrushchev, el premier soviético conocido por esta tremenda crisis de los misiles que casi pone al mundo en el holocausto nuclear en los 60, Khrushchev le da esa península a la República en ese momento socialista de Ucrania. Fíjense que hay una continuidad territorial de Crimea con Ucrania y hay una franja de mar que se llama el Estrecho de Kerch, que es lo que separa a Rusia de Ucrania. Este estrecho de Krem, a su vez, de Kerch, a su vez es lo que separa o comunica el mar de Azov con el Mar Negro. Bien, esto es febrero de 2014, ¿sí? Son los Juegos Olímpicos de Invierno, Sochi. Ya apenas terminan los Juegos Olímpicos, apenas terminan, empiezan a surgir lo que inicialmente se llaman hombrecitos verdes en Crimea, en esta península, que Rusia no se va a hacer cargo, que son militares rusos. Esta es una nota de la BBC también, y acá tenemos la infografía por medio de la cual las fuerzas ucranianas están en celeste, las fuerzas rusas están en rojo, además se envían más fuerzas. La clave de por qué Crimea es tan importante para Rusia está en lo que aparece aquí abajo a la izquierda, Sebastopol. Es la base marítima más importante de Rusia en el Mediterráneo. Rusia se la alquilaba a Ucrania. Digamos, esto cuando se separa, se cae la Unión Soviética, la base queda del lado de Crimea, del lado de Ucrania. Para Rusia es de capital importancia tener un puerto que no se congele, ¿sí? Y un puerto que le permita una salida rápida al Mediterráneo, ¿no? A Medio Oriente, a África del Norte, eventualmente por el Canal de Suez, Arabia, India, etcétera, ¿no? Entonces es de capital importancia para Rusia mantener a nivel estratégico esta base, y esa es la principal razón por la cual Putin invade Crimea en 2014. ¿No? Hace la parte de poder blando con los Juegos Olímpicos, viene la parte de poder duro, invade Crimea. Una vez que invade Crimea y ve que no pasa realmente gran cantidad de represalias, Occidente no se quiere meter y Ucrania está muy caótica, no puede defenderse, empieza a tomar parte de Ucrania del Este, ¿no? Toma estos dos distritos indirectamente, ¿no? Dice que son separatistas ucranianos legítimos, los que se arman, y bueno, trata de hacer un corredor terrestre entre Rusia y Crimea, queda por ahí en el 2014, y no pasa gran cantidad de cosas. Hay unas ciertas sanciones que se adoptan desde Occidente contra Rusia, pero queda más o menos ahí congelado el conflicto. Yo les decía, 4 meses después de la declaración de Bucarest de la OTAN, en la cual se dice Georgia y Ucrania van a llegar a estar parte plena de la OTAN, 4 meses después Putin crea un conflicto congelado en Georgia. En el 2014 Putin crea un conflicto congelado en Ucrania. ¿Sí? Si vos creas estos conflictos, la OTAN no te va a admitir, ¿sí? O sea, Putin con hechos contrarresta la declaración de Bucarest 6 años previa. Conflicto esto es del 2014. Francia y Alemania tratan de intermediar en lo que se llama el formato de Normandía. Se hacen declaraciones que se llaman los acuerdos de Minsk, ¿no? Está ahí a la izquierda el presidente, que también es actualmente ya directamente el dictador de Belarus, Alexander Lukashenko, que es un gran aliado de Putin. Y bueno, básicamente el conflicto queda congelado, Rusia no se retira, ¿sí? Y no se le hace gran cantidad de represalias a Putin, tampoco en el 2014, ¿sí? De vuelta, la radicalización es progresiva, es constante. Putin lo hace en Georgia, ve que no pasa nada, organiza los Juegos Olímpicos de invierno, invade y ocupa Crimea y Europa del Este. Acá está la lista global de conflictos congelados, algunos que
en verde que supuestamente se resuelven. Hay un conflicto que es Nagorno-Karabaj, que es directo, ya es entre Armenia y Azerbaiyán. Armenia era un gran aliado ruso, y por hoy Rusia está más débil y Azerbaiyán vende petróleo, así que eso es una cosa aparte, pero están en negro los otros conflictos congelados, y Transnistria es otro lugar en el cual es una región de Moldovia que está fronteriza con Ucrania también, que está controlada por Rusia, ¿sí? Con presencia militar directa de Rusia. Esos son los conflictos congelados en la parte del este de Europa y en el Cáucaso. Una vez que ocupa Crimea, Rusia controla de hecho el mar de Azov, ¿no? Fíjense que Ucrania tiene esta localidad de Mariupol y el puerto de Berdiansk. Rusia decide qué barcos pasan al mar de Azov y qué no, con lo cual básicamente asfixia económicamente al este de Ucrania, antes incluso de la invasión de 2022, ¿sí? No solo eso, Putin construye una obra faraónica que es un puente. Como aparece acá, 19 kilómetros, costa 3.000 millones de euros. También hay una línea ferroviaria, y lo inaugura con bombos y platillos en el 2018, 4 años después de invadir y ocupar Crimea, a la cual se anexa con un referéndum y un acta formal del Parlamento ruso en el 2014. Se la anexa directamente como parte de Rusia, a diferencia de esas provincias separatistas en ese año. Acá está inaugurándolo con un camión. A Putin le encanta aparecer como macho, como un hombre rudo, ¿no? Acá está inaugurando esta obra faraónica, demostrando lo hombre de pueblo que es. Valga la divergencia, en este caso, este puente va a ser bombardeado por Ucrania el año pasado, porque es una obra emblemática y simboliza justamente el dominio de Putin en Crimea, y en la parte del este de Ucrania. Bien, otro hecho importante que va a marcar la expansión rusa a nivel internacional fue Siria. Obama, en ese momento presidente de Estados Unidos, dijo que si el dictador, ¿no?, por la primavera árabe del 2011 en Siria también hay una guerra civil, diferentes bandos que se enfrentan, el Estado Islámico. Bueno, Obama dijo que si el dictador sirio Bashar al-Assad usaba armas químicas contra su población, iba a intervenir Estados Unidos. Finalmente no interviene. Cuando no interviene Estados Unidos, interviene Rusia. Y Rusia interviene desplegando esta inversión que había hecho en armamento militar, que yo les mostraba en esa infografía en el principio, y acá aparecen estas notas, ¿no? Como que realmente se veía como que estaba entrenando a su ejército en un escenario, en un conflicto activo, ¿sí? Además de demostrar que sigue siendo un actor de peso en Medio Oriente, ¿sí? Y fíjense cómo va a utilizar justamente las fuerzas que él entrena en Siria, en Ucrania, como aparece en esta nota de info a la izquierda, y a cambio de eso, obviamente, Siria le reconoce, por supuesto, todo lo que Putin quiere y dice respecto a Ucrania. Las últimas cosas no son de guerra o de militar, de influencia militar, sino de influencia del soft power. Putin lanza su propia cadena de información televisiva. Inicialmente se llama Rusia Hoy, Russia Today. Hoy se llama RT, para que la gente no se dé cuenta tanto que es de Rusia. Y una agencia de noticias que se llama Sputnik. Son básicamente una usina de lo que se llama desinformación, ¿no? Crear todo el tiempo un discurso contrahegemónico a Occidente. También desarrolla un gran poderío en trolls, en hackers, ¿sí? En ciberterrorismo. Esto es algo que en los cuales realmente Putin ha adquirido su régimen gran profesionalismo, ¿sí? Fíjense que también son usados en el conflicto contra Ucrania, pero no solo eso, ¿no? Ha obviamente intervenido, por ejemplo, en decisiones como el Brexit, ha intervenido en elecciones en Estados Unidos, ¿no? Acá tenemos un afiche de él apoyando el Brexit. Ha intervenido en elecciones en Estados Unidos, en gran cantidad de países, en la elección de Francia, ¿sí? Siempre tiene candidatos más antioccidentales que apoyar en los grandes países de Occidente, ¿sí? Acá tenemos un artículo de la NBC, ¿no? Bien, grandes eventos deportivos. No tiene grandes consecuencias la ocupación rusa de Crimea. Rusia despliega de nuevamente su gran poderío de soft power en el Mundial del 2018. Parece que no hubiera pasado nada. Y realmente, si Rusia no tiene represalias por esto, Putin dice, bueno, redoblo la apuesta, ¿no? La pandemia crea un quiebre, ¿no? Hay que retrotraerse un año y medio. Y Putin se aísla muchísimo, tiene una propensión a la paranoia muy fuerte por el tema del espionaje, ¿no? Es conocido el tema de los envenenamientos, los atentados, los espías. Putin tiene una paranoia y no quiere ser víctima del virus. Acá tenemos
una foto de él realmente visitando un edificio en los inicios de la pandemia. Y esto refuerza el extremismo de Putin, porque se tiene que aislar del mundo mucho tiempo. Fíjense acá dice este medio, ¿no? Putin está desaparecido, ¿sí? No se sabe dónde está. Tenía una paranoia muy grande, no quiere ser víctima del COVID. Acá vamos a ver varias fotos de él y sus sesiones internas con su gabinete y externas. Fíjense, son realmente muy, si se quiere, hasta graciosas las fotos de él con su gabinete, totalmente lejano de su gabinete. Estas son también reuniones de su consejo interno. No le importa tanto la distancia, ¿no?, de sus miembros, de sus ministros. Fíjense que están más cerca entre sí. Acá está recibiendo al primer ministro húngaro, Víctor Orbán, que es un aliado de Putin. Fíjense cómo trata incluso a sus aliados, la distancia que pone. Y acá ya es cuando en febrero del año pasado la escalada parecía ya, y lamentablemente lo fue inevitable, y van a intentar convencer los líderes occidentales. Acá está el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Macron no se quiere poner la Sputnik, la vacuna rusa, en parte se dice para que no tengan los rusos su ADN, con lo cual le dicen, si vos no te pones la vacuna, vas al otro extremo de esta gran mesa de 6 metros. Bueno, se ve un poco lo ridículo de esta imagen, ¿no? Aparte es febrero de 2022, ya las medidas preventivas a nivel global hicieron disminuir mucho la tasa de contagio de la pandemia. Putin hace lo mismo con los líderes que no le son afines. Este es el actual primer ministro alemán, Olaf Scholz, también la mesa de 6 metros de distancia. Este es el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también los tres intentando evitar que Putin invada Ucrania el año pasado, todos a 6 metros de distancia. Con Xi Jinping no toma tanto esa distancia, ¿no? Bien. Esto sigue pasando al día de hoy, esta es una nota del mes pasado, ¿sí? Putin sigue preocupado por el COVID-19 y hace que su staff haga cuarentenas de semanas, ¿sí? Esto sigue pasando su nivel de paranoia, para ilustrar cómo los temas siguen en el tiempo. Hay dos cambios grandes que ocurren en 2021. En 2021 asume el quinto presidente estadounidense, que es el que no está en la foto, que es el actual presidente Joe Biden, con el cual no tiene sintonía. Y yo les decía, Putin valora los gestos de fuerza, los grandes hombres. Putin cree, Biden es un hombre de edad, Putin cree que es un hombre débil, y deja de estar a fines de 2021 su contraparte alemana, Angela Merkel, en el poder, y está este señor Olaf Scholz, socialdemócrata. Entonces Putin cree que tiene rienda suelta para hacer lo que quiere porque hay líderes nuevos, débiles, desde su perspectiva, en la principal potencia económica y política europea, Alemania, y en la principal potencia económica y política global, Estados Unidos. Este es un discurso que él va a dar pocos momentos antes de la invasión del 24 de febrero. La Ucrania moderna fue creada completamente por Rusia. ¿Sí? Yo les decía, él tiene afición de ser como vos, Alejandro, historiador. Toma un concepto que se llama la Nueva Rusia, Novorossia, y que justamente explica este corredor terrestre que él quiere crear entre la Rusia, formalmente dicha, y Crimea, y eventualmente Moldavia. Acá tenemos otra infografía con la Nueva Rusia, ¿sí? Acá tenemos otra nota, ¿no?, de hace 2 meses, un nuevo imperio ruso que incluye a Ucrania y a Bielorrusia, Belarus, que hoy por hoy su dictador está completamente a merced de Putin. Yo les decía, grandes espectáculos deportivos, Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing del año pasado, febrero de 2022. En ese marco tienen un encuentro bilateral. Fíjense, yo les decía que Putin con Xi no guarda la distancia que tiene con los otros líderes que no le son tan afines. Xi lo único que le dice, bueno, espera un poco para que yo termine los juegos tranquilo. Putin espera que terminen los Juegos Olímpicos, pero lanza la invasión antes de que ocurran los Juegos Paralímpicos, porque bueno, claramente a él las personas con capacidades diferentes no le importan. Y acá están todos los escenarios en los cuales Rusia podría invadir y efectivamente invade, ¿no? Ucrania el año pasado, lamentablemente por completo ya. Esto es como el cuento de Juanito y el Lobo, ¿no? Digamos, da el discurso en la conferencia de Múnich del 2007, ocupa partes de Georgia, ocupa partes de Ucrania y nadie hacía nada. Bueno, les decían los países, sobre todo Europa del Este, tengan cuidado con Putin, no hicieron nada hasta que vino Putin, ¿no? Y fíjense cómo realmente ha habido fuerzas rusas que vinieron de Bielorrusia, ¿sí? Bielorrusia es hoy por hoy simplemente un campo de entrenamiento, no es un país independiente. Bien, voy a hablar bastante rápido, así ya vamos redondeando. Putin inicialmente no quería hacer mucho ruido. Él cree que iba a ser una blitzkrieg, ¿no? La guerra relámpago que hace Hitler en el 40 y que ocupa Europa Occidental. Putin cree que le va a parecer lo mismo. Él cree que es un historiador estrella y cree que es un estratega militar estrella.
esto no funciona y entonces tiene que lanzar en septiembre la conscripción, ¿sí? El servicio militar, recuperar el servicio militar, y es lo que genera un gran éxodo, sobre todo de hombres en edad de prestar servicio. Esto sigue pasando hasta el momento. Como hay mucha gente que se escapa, Putin, ahora, esto es del mes pasado, hace la notificación por email y dice, vos estás automáticamente, cuando recibís ese mail, reclutado para el ejército ruso. Acá tenemos otro spot de la campaña actual. Yo hablaba de, ¿no?, de este discurso de los hombres fuertes, este discurso obviamente claramente homofóbico, sexista y demás, sigue estando en la actualidad en Rusia. Otro de los elementos que legitiman el régimen de Putin, la religión, la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Acá tenemos una foto del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa siendo recibido por el Papa Francisco, y que aparte hay conflictos internos entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa ucraniana, la cual fue oficialmente autorizada a separarse de la Iglesia Ortodoxa rusa hace poco, así que hasta hay un conflicto religioso. La Iglesia Ortodoxa rusa legitima el régimen de Putin. Esta es como él celebra la Navidad Ortodoxa este año, solo en una iglesia, de vuelta el aislamiento de Putin, la paranoia que tiene, ¿sí? El otro legitimamiento de su radicalización es el nacionalismo. Este es un, si se quiere, intelectual, Alexander Dugin, extremista, expansionista, místico, y es otro de los grandes elementos de legitimación de su expansión, de su radicalización, ¿sí? El año pasado, no casualmente, hubo un atentado contra él, él se salva por un cambio de último momento y la que muere es su hija, ¿sí? Esto es para mostrarles cuán actuales son todas estas cosas que estamos viendo acá. Hace 2 meses, Rusia adopta una nueva estrategia de política exterior totalmente desvinculada de Occidente. Y al revés, Rusia se plantea como víctima de una expansión de Occidente, es como que revierte los términos. Va a tratar de hacerse fuerte con China y con India, sobre todo, como dos socios de poder, de peso, este bloque de los BRICS, África y Latinoamérica. Pero esta estrategia no le da resultado en la invasión de Ucrania el año pasado. Este es el primer voto que tiene lugar en Naciones Unidas apenas Rusia invade Ucrania, la Asamblea General, para pedir que se retiren las tropas rusas de Ucrania. 141 países a favor de que Rusia se retire de Ucrania. Solo 7 países, Rusia incluida, que están en contra de esta resolución y 32 se abstienen. Es una mayoría rotunda, ¿sí?, en contra de la operación de Putin en Rusia. Esto es para que no quede como que por ahí es solo mi visión sesgada, ¿no? La mayor parte de los estados del mundo vota en contra de Una esto. breve Sí, pregunta ahí, breve. sí. Asumo yo que Argentina se abstuvo, ¿no? Podemos hacer otra presentación si querés, Alejandro, con la postura de Argentina con Rusia. No, Argentina vota a favor de que Rusia retire las tropas, si bien tienen ciertas declaraciones, ciertas figuras de la administración actual, pero vota a favor de esto, porque realmente es estar en contra de uno de los pilares fundamentales del sistema internacional, tal como es el mismo después de la paz de Westfalia de 1648, que es el respeto a la soberanía de los estados, ¿no? Eso es uno de los pilares que Rusia y Putin decían que Estados Unidos no respetaba, y hoy por hoy es Putin el que no lo respeta. Este es otro voto en octubre del año pasado en contra de la anexión que Rusia hace de las provincias que va ocupando de Ucrania. ¿Sí? De vuelta, fíjense, octubre de 2022, 143 países rechazan que Rusia anexe provincias, solo 5 países, incluyendo Rusia, a favor de que Rusia se anexe a estos países. Con lo cual, realmente hay un gran consenso en contra de esta acción. Después, a nivel económico, a nivel comercial, a nivel de planteos políticos es otra cosa, pero no hay gran aceptación a nivel global de la acción de Putin en Ucrania. Esta nueva estrategia de relaciones internacionales de Putin me hace acordar este pivot hacia Asia de Obama. Esta es una caricatura que, bueno, Obama quería realmente focalizarse más en China, pero ahí aparece el conflicto de Ucrania en el 2014 y Medio Oriente como que se lo impiden. Putin se quiere concentrar en sus dos nuevos grandes aliados, Narendra Modi, primer ministro indio, que India hoy por hoy es el principal comprador ruso de petróleo, de gas, tienen grandes relaciones a nivel de energía nuclear y demás, y Xi Jinping, que es el principal defensor de Putin a nivel de relaciones internacionales. Pero bueno, como consecuencia de estas acciones de Putin en Ucrania, OTAN, lo que él no quería que pase, pasa, ¿no? La OTAN se expande, ya Finlandia es miembro de la OTAN y Suecia va a serlo. Y ni Suecia ni Finlandia querían serlos, querían mantenerse neutrales, ¿sí?, entre Occidente y Rusia, pero esta invasión realmente les da mucho, mucho miedo, ¿sí?
Esto es una infografía que me encanta, revela realmente el complejo de grandeza o el delirio de grandeza que tiene, es el tiempo que ha hecho esperar a los otros líderes. A quien más ha hecho esperar, esto no está actualizado, más o menos hasta el 2016, la ha hecho esperar Angela Merkel 4 horas y cuarto en un encuentro en 2014. ¿Sí? Al primer ministro de Japón en 2016, 3 horas lo hizo esperar. Eh, al primer ministro indio Narendra Modi 1 hora, al Papa Francisco 50 minutos en 2015, a Barack Obama 40 minutos. Me acuerdo de la cumbre del G20 en Argentina en el 2018, que fue también el último en llegar a la foto grupal. Le encanta hacer sentir que es el más importante y me hace acordar de líderes argentinos que también Sí. les gusta llegar tarde y hacer esperar a los demás. Bien, yo les decía, hay una cierta correlación entre la radicalización interna y externa, ya estoy cerrando. Putin cancela la elección a alcalde. ¿Se acuerdan que en el 2004 cancela la elección a gobernadores? Esto es de ahora, ¿sí? Fíjense, de hace un mes. Putin ya no solo quiere eliminar la elección a gobernadores, quiere eliminar la elección a alcaldes, porque había grandes iniciales focos de disidencia en los alcaldes, que es lo último que se podía votar. Ya esto no existe más en Rusia. Para cerrar, imaginemos con la música Imagine de fondo de John Lennon, esto con la ayuda de generadores de imágenes de inteligencia artificial, cómo podría ser una Rusia post-Putin, una Rusia que todos queremos, una Rusia liberal, una Rusia democrática, una Rusia próspera en lo económico, una Rusia que no amenace a sus vecinos, sino que colabore con sus vecinos y con el mundo para alcanzar un desarrollo y algo que sea win-win para todos. Bueno, algunas imágenes, ¿no? Una Rusia próspera económicamente, industrialmente, agrariamente, marítimamente, ¿no? Digamos, tratar de visualizar lo que podría llegar a ser una Rusia sin Putin, ¿sí? Una Rusia que pueda ser verdaderamente dorada sin ser una amenaza, ¿sí? Una Rusia integrada con Oriente, con Occidente, con China, con la Unión Europea, ¿sí? Otro tipo de visión es posible y esperemos que pase pronto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la presentación extraordinaria que has hecho en 1 hora y 15 minutos. Hemos aprovechado, ni he podido interrumpirte, pero eh, me quedo, ¿no? Mientras ibas poniendo todo esto, ¿no? Lo fácil que se ve, y para muchos, algunos, la mayoría ya lo debe saber, pero siempre está bueno recordar esto de eh, explicar este tema en 75 minutos implica cientos de horas de estudio, ¿no? Como yo digo siempre, viste, cuando yo le digo siempre, fui al médico, me sentía malísimamente mal, fui al médico, me miró, me dijo, tomate esto en 5 minutos, me despachó, le tuve que pagar 30.000 pesos y me curé, pero uno se está quejando porque le cobró 30.000 pesos en 5 minutos, ¿no? Entonces, siempre digo esto, para curarte en 5 minutos tuvo que haber estudiado 5 años, ¿no? Así que te agradezco por por la presentación, porque aparte son temas tan lejanos a nosotros. Una cosa es hablar de España, o de Italia, o de Uruguay, que son mucho más cercanos, bueno, ni hablar de la Argentina. Otra cosa es hablar de estos personajes, ¿no? Ahora, así que agradecido por eso, en nombre de todos. Y bueno, fui tomando nota, como eh, hay poco tiempo, quizás contestamos alguna pregunta de los colegas, pero bueno, es como que mientras vos vas diciendo esto, a mí, o sea, por mi deformación histórica, era como inevitable pensar en Hitler en los años 30 o en los años 20. O sea, una trayectoria parecida, ¿no? O sea, Hitler no estuvo tanto tiempo en el poder, por suerte, ¿no? Pero un tema es, lo están diciendo antes, ¿no? O sea, están diciendo antes lo que van a hacer, y bueno, este tipo de dictadores juega con una ventaja, ¿no? Cuando vos hablas de los B débiles, claro, los presidentes de las democracias occidentales son débiles, porque dependen del voto, que es lo que está haciendo él, porque yo supongo que una vez que logra esto último que vos decís, la otra, bueno, lo último que le queda es decir, bueno, ya no me votan a mí, pues yo ya soy el emperador,
y listo, no necesito que me voten, porque el camino es ese, ¿no? Y bueno, entonces ¿no? Es esto de lo que va haciendo, ¿no? Como Hitler cuando va avanzando y va firmando los tratados en los años 30 y le dicen, bueno, te firmo este tratado y listo, ¿no? Porque, como siempre, como te metes en lugares que no son directamente importantes para nosotros, bueno, se lo van a tener que aguantar los que viven ahí, ¿no? Y es lo que va haciendo él va aprovechando esta situación, ¿no? Y creo que en el fondo de todo hay un tema interesante que es esto que al final, él es producto de la KGB, y yo digo siempre, ¿no? Como cuando, y por eso es tan grave la situación en la Argentina, tan grave la situación en la Argentina en la educación, que es lo que a vos te enseñan antes de los 15 años, es lo que te va a quedar es el 80% de lo que te queda para el resto de tu vida. Valores e ideas. Después vos podés aprender habilidades, te transformás en contador, en abogado, en youtuber, en programador, en chofer de colectivo, lo que sea. Pero los valores y las ideas te las forman ahí. Y este tipo es un producto de la KGB, y por lo general, así como no cambia. O sea, es un político, yo lo veía, un político de mediados del siglo XX, en su forma de ver el mundo, ¿no? Es muy interesante. Y, y un comentario más, y si querés montarte sobre esto que estoy diciendo, adelante, ¿no? Es esto de, eh, vi nosotros salvando la distancia, cuando muy al principio de la presentación vos hablabas de la economía, también me recordó al gobierno kirchnerista de la primera década del siglo XXI, perdón, que tenían la soja a 600 y tal, y avanzaban. Quizás la gran diferencia es que no pudieron finalmente doblegar a los medios de comunicación, sobre todo el gran ataque que quisieron hacer a Clarín, ¿no? Pues yo creo que quizás nunca vayamos a tomar real dimensión, que si hubiese caído el grupo Clarín, ¿no? TN y quizás estaríamos contando otra historia, estaríamos más cerca de ser Venezuela nosotros, no, nos salvamos de una ahí interesante, ¿no? Inclusive con un candidato que ahora anda dando vueltas, proponiéndose como una renovación que fue un factotum clave en la 125, ¿no? Un muchacho de pelo ensortijado que se cree que somos todos tontos y nos olvidamos de todo, ¿no? Que estaba ahí, ¿sí? Entonces, es muy interesante esta cuestión. Eh, Te quería hacer una pregunta, como siempre pasa, viste que vos hablás de todos los temas, pues yo te voy a preguntar por uno que no mencionaste, no sé si por una cuestión de tiempo, ¿no? Esa conexión que había con Donald Trump, ¿no? Porque me parece, quizás, de los presidentes occidentales civilizados, entre comillas, me parecería uno con el que tuvo una buena conexión, al menos eso pareció, ¿no? En su momento. Bueno, excelente. Muchas gracias, Alejandro, por todos los insights y los comentarios, y concuerdo plenamente con todo. Concuerdo, y yo también cuando preparaba la presentación pensaba todo el tiempo en Múnich, ¿no? 1938, y en el primer ministro del Reino Unido que vuelve, y la famosa imagen bajando del avión en Londres y diciendo la paz para nuestro tiempo. Está esta película que se estrenó hace poco tiempo, que hace Jeremy Irons de él, y uno entiende más el contexto, que obviamente en Reino Unido, cansado de la Primera Guerra Mundial, no en el auge, intenta no volver a ir a una gran guerra. Pero bueno, hoy con el diario del lunes es muy fácil entender cuán errado estaba y cuán acertado estaba Churchill, que durante todos los años 30 dice, el lobo está ahí, el lobo está ahí, el lobo está ahí, ¿no? Y sí, intentar apaciguar o intentar mirar para el otro lado, darle Checoslovaquia a Hitler, darle a Putin el derecho a invadir y ocupar Crimea, Luhansk, Luhansk, Donetsk y Osetia del Sur, Abjasia, en Georgia. Todo eso obviamente lo envalentona, además de que le dejen hacer estos grandes eventos deportivos en los cuales muestra el vasto poder ruso, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014, y apenas termina invade Crimea, y el Mundial del 2018. Em,
creo que hay un paralelismo muy interesante a hacer y que sí, que el apaciguamiento ciego, ¿no? En ciertas medidas yo soy un convencido de que la diplomacia funciona, ¿no? Pero uno tiene que saber con quién uno está enfrente y atender a las señales, ¿no? Digamos, él ya estaba dando señales desde el 2005. ¿Sí? Cuando dice la caída de la Unión Soviética es la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX, cuando la mayor parte del mundo, al contrario, es una de las más grandes celebraciones del siglo XX, ¿no? Pero bueno, así que sí, concuerdo en esa analogía y suscribo a eso. La relación con Trump es algo fascinante y bidireccional. Ahí, al pasar, ¿no? Digo, esto de la desinformación. Hay una cosa que, si se quiere, de chusmerío a nivel geopolítico. Yo decía que en el 2000, del 2008 al 2012 Putin tiene que irse del poder, es primer ministro, no es presidente y tiene que volver, ¿no? Y hay elecciones en el 2011 adulteradas, falsificadas, hostigamiento a la oposición, etcétera, son las que él gana y a partir de ahí no lo sacan más del poder. Hillary Clinton, que en ese momento era la canciller, ¿no? La secretaria de Estado de Obama, quiere sostener el esfuerzo de la oposición y demás, y a partir de ahí Putin tiene un odio acérrimo contra Hillary Clinton. Y va a tratar de que por todos los medios posibles Hillary Clinton pierda la elección del 2016. Aparece esta agencia Wikileaks, ¿no? Dirigida por Julian Assange, que empieza a filtrar documentos del ministerio de Hillary Clinton, ¿no? Del Departamento de Estado, se revela la identidad, si se quiere, de agentes secretos de Estados Unidos en países relacionados con la primavera árabe. Esto le va a generar muchos problemas a Hillary Clinton y es parte, ella lo reconoce en un libro que saca después de perder esta elección, parte del hecho de que ella pierda esa elección es por los esfuerzos de Putin. Además de eso, hay ciertos negociados que tiene Trump, que está relacionado con el grupo, con la inmobiliaria, que hay entre Rusia y Putin y Trump. Hay gran cantidad de inversionistas extranjeros que van hacia la Rusia de Putin, sobre todo en estos años de auge, ¿no? De los años 2000, que también yo concuerdo con vos con los paralelismos que haces con el auge sojero en Argentina, sobre todo el mandato de Néstor Kirchner, e inicialmente de Cristina. Em, y, y hay sí negociados ocultos y hay una serie, se le hace el primer intento de impeachment, de juicio político a Trump, justamente en parte por los negociados con Rusia, con los oligarcas ucranianos también prorrusos. Paradójicamente, Trump intenta hacerle un escándalos judiciales a Biden por supuestamente negociados que tiene su hijo Hunter con Ucrania. Hay toda una ida y vuelta entre Trump y Rusia y Ucrania increíble. ¿Sí? Así que eso también es un material para otra exposición, pero realmente está este tema de los grandes hombres y Trump, que sabemos no tenía experiencia política antes de llegar al cargo más importante de su país. em, Trump cree en el contacto directo. Cree que en el vínculo, si vos creas un vínculo con la otra persona, vas a hacer todo lo que los diplomáticos de carrera y los técnicos no van a hacer. ¿Sí? En ese sentido hay ciertas cosas que comparten los populismos con los autoritarismos, hay como un continuo, ¿no? Y el desprecio a las élites y a la técnica. Y realmente hay encuentros que están Putin y Trump a solas, que no admiten que llegue nadie técnico, solo están los intérpretes y que nadie sabe qué dijo. Es muy raro que pase algo así, encuentros a puertas cerradas. Hay una asesora de Trump unos años que es una gran experta en Rusia y en Putin, que se llama Fiona Hill, y en ese momento hay una cumbre en Helsinki, y Trump no paraba de decir cosas realmente muy alocadas y ella dice, en un momento pensé hasta en activar la señal de incendios para que pare de hablar Trump, ¿no? Del nivel de desesperación que le generaba. Así que esto sí, da para largo, pero realmente es uno de los grandes temas también para explorar. Aprovecho también para tomar, y les agradezco las intervenciones y los comentarios que han hecho a todos en la sección de preguntas y respuestas. Roberto Calaos, primero, gracias por tus palabras, Roberto. La presentación va a estar en el canal de YouTube de la UCEMA, está siendo grabada, así que en breve, ya probablemente mañana o pasado, está en el canal de YouTube para que la puedan volver a ver y compartir. Y Roberto dice, mi impresión es que Ucrania tiene ahora ventajas, pero no sabemos todavía el verdadero final. Ojalá, Roberto, sea así y Ucrania pueda recuperar su integridad territorial. Tiene un gran sostén militar y económico de Estados Unidos, sobre todo. También salvando las distancias de peso geopolítico y de PBI del Reino Unido y de Europa. Pero no es fácil y lo que está en danza ahora, había una gran esperada contraofensiva ucraniana de primavera-verano, ¿no? Cuando se va a estar en duras condiciones del invierno del este europeo, y todavía no está sucediendo porque están
concuerdo en esto, se está planificando muy bien porque no se sabe por dónde va a entrar. Sí está habiendo cosas eh, notorias en el desarrollo de la guerra que no son la ofensiva per se, pero ha habido un intento de ciertos, si se quiere, separatistas o antiputinistas rusos que han salido de la frontera de Ucrania y han tomado una cierta franja en la provincia rusa de Belgorod, que es fronteriza con Ucrania, y hace poco ha habido un ataque con un dron en Moscú, ¿sí? En un edificio, ¿no? Occidente no quiere que la guerra llegue a Rusia, no quiere que haya una escalada. Ucrania tampoco. Ucrania quiere recuperar su integridad territorial, ¿sí? Pero Ucrania le está demostrando, porque Rusia hizo gran cantidad de ataques sobre Kiev en los últimos días porque Kiev estaba festejando un aniversario de la ciudad. Ucrania le está diciendo, mirá que yo puedo proyectar poder, mirá que yo puedo atacarte. Y lo ha hecho atacando refinerías en Crimea, atacando este puente en Crimea, y ahora ya está atacando directamente a la propia Rusia continental, ¿sí? Así que lamentablemente, el conflicto todavía no está esta contraofensiva ucraniana que puede pasar de un momento a otro, pero el conflicto está manifestando signos de ir a la escalada, ¿sí? Que es lo que nadie quiere que pase. Bueno, vamos con la última de Solange, que ya estamos con el tiempo y no queremos abusar tampoco del expositor. Vamos con la última. Sí, Eh, que decía, si Trump vuelve al poder es probable que se abandone Ucrania. Depende. Estados Unidos tiene un sistema político fascinante, el presidente tiene un cierto poder, pero el Congreso y sobre todo el Senado tiene un gran poder también. Por más que Trump quiera hacer un cierto desacople hacia Ucrania y más apoyo hacia Rusia, el Congreso puede resolver hacerlo. De hecho, esto pasó durante los años que Trump fue presidente, después de la invasión rusa a Crimea, ¿no? Como que el Congreso mantenía el apoyo hacia Ucrania, ¿sí? Así que puede ser que se desacople, puede ser que aparezca, que comparta inteligencia incluso con Putin, pero hay ciertas partes de la política exterior, sobre todo a nivel financiero, que pasan por el Congreso. Obviamente, si hay una radicalización del ala más extrema del Partido Republicano en el Congreso, eso puede estar sincronizado con una estrategia más pro-putinista y anti-ucraniana de Trump si es que regresa al poder. bueno, Matías, muchas gracias por la presentación. Hemos aprendido mucho, yo personalmente, sobre todo estas cosas que uno está pensando todo el tiempo, pero necesita ver ahí. Vos trajiste muchos datos y muchas infografías muy interesantes y que nos llaman la atención, bueno, a mí me llama la atención de que se debe poner una mirada más cerca, inclusive con algunos candidatos que hablan de determinadas cosas muy alegremente, ¿no? Y que confunden muchas cosas, ¿no? Supuestamente, eh, eh, y que no tuvimos tiempo de hablar, y no te pido ni que digas una sola palabra, ¿no? De valores, familias, diversidades, etcétera, que Putin supuestamente está defendiendo y tal, y que nos llevan a lugares oscuros, negros de la historia, y por eso ese paralelismo me parece a mí tan fuerte con Hitler, ¿no? Que la mayoría, y es esto, ¿no? Cuando empezó la guerra todo el mundo pensó, bueno, en 2 semanas, en 3 semanas se resuelve, ¿no? Como ahora nosotros queremos que se resuelva la guerra, y esa es la ventaja que tienen los dictadores, es que ellos no tienen que dar cuenta de cuánto tienen, aparte no les importa si mueren 100.000 o 100 millones, ¿no? Y este tipo de personajes juegan con esa ventaja, sabiendo que el mundo civilizado no quiere la guerra y va a negociar todo lo que pueda antes de entrar a una guerra, y te va a dar, y te va a dar, y muchas veces después termina siendo tarde o muchísimo más costoso, ¿no? Así que, Matías, te agradezco nuevamente, los despido a todos, te saludo y nos vemos en la próxima sesión, el mes que viene. Muchas gracias Alejandro, Saludos, gracias a todos. Saludos. bye.